La vida de la realeza en el siglo XXI. El castillo de Reda, en el noreste de Alemania, fue la sede ancestral de la familia Bentheim-Tecklenburgo durante más de 6 siglos. Si Renania del Norte-Westfalia se reconcilia con su propia historia, se volvería a encontrar con mi familia de una forma u otra, con una larga tradición. No es como un político que ocupa un cargo y se jubila en algún momento. Una princesa con una tía famosa, Rosamunde Pilcher. El príncipe y la princesa. Si no estás seguro, debes decir Su Alteza. Si hablas con los dos, dirás Sus Altezas. Un equilibrio principesco. Cuando alguien escucha hablar sobre nobleza, inmediatamente se eleva un metro. 5 castillos pertenecen a la familia del ilustre apellido. Príncipe heredero y princesa heredera de Bentheim-Tecklenburgo, conde y condesa de Tecklenburgo y Limburgo, señor de Reda, Beffelinghoven, Hoya, Alpen y Helspestein y Bailio de Colonia. Dinastías en Renania del Norte-Westfalia. Los príncipes de Bentheim-Tecklenburgo. Aquí comienza la historia de Bentheim-Tecklenburgo, en Hohenburg, un barrio de Hagen, cerca de Dortmund, en el apogeo de la Edad Media, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Todo comenzó con un asesinato. El conde de Isenburgo asesinó al arzobispo en Helbertot de Colonia en 1225. Se armó un gran revuelo, porque el arzobispo era el gobernador del imperio. El emperador estaba en una cruzada en Tierra Santa y designó al arzobispo como guardián de su hijo y gobernador. Por eso, estaríamos hablando casi de un asesinato imperial. Todo estaba vinculado con el poder y la influencia de las regiones de Renania y Westfalia. Se ejecutó públicamente al asesino y se le confiscó su patrimonio. Se habían convertido en una familia sin dinero. En la Edad Media, la gente no tenía tanta sed de venganza como para querer vengarse de sus hijos. No querían que los hijos pagaran por lo que su padre había hecho. El hijo recibió el condado de Hohenlimburg y se construyó un castillo allí. Desde ese momento, los miembros de la familia pasaron a hacerse llamar condes de Limburgo. A lo largo de los siglos y las generaciones, los hijos heredaron la propiedad. En el siglo XVI, una hija se casó con el conde Bentheim, que heredó el castillo y el nombre Limburgo, que la familia sigue usando hoy. El legendario castillo se alza sobre la ciudad de Hohenlimburg. A mí me daba mucho miedo la historia de la mano negra. Lloraba en el aparcamiento y siempre decía que no quería entrar porque me daba mucho miedo. La mano negra. La macabra reliquia está guardada en la torre del castillo. Se la cortó un verdugo a un niño porque se le había levantado a su madre. Fue durante la oscura Edad Media. ¿Es cierta la historia? Nadie lo sabe. Desde hace 50 años no vive ningún miembro de la familia Bentheim-Tecklenburgo en el castillo. Hoy se usa como museo, sala de conciertos, registro civil y restaurante. Desde hace algunos años, Hohenlimburg vuelve a estar gestionado por los príncipes, que se encargan de promocionarlo. Una tarea con historia. Es una fortaleza que pasó por la Guerra de los 30 años, pero sigue en pie. Lo sorprendente del castillo de Hohenlimburg es que siempre ha estado en el centro de todos los conflictos militares del continente hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue sitiado durante la Guerra de los 7 Años y la Guerra de Colonia. El castillo de Hohenlimburg fue muy disputado desde la Edad Media, pero nunca lo conquistaron. Otro antepasado de la familia reinaba a 100 kilómetros al norte. El conde Conrado gobernaba el condado de Tecklenburgo.
Se le apodó el Salvaje, porque no siempre seguía las reglas de la época y podía ser bastante riguroso. Estaba emparentado con Felipe de Hesse, uno de los protagonistas de la Reforma de Alemania, que condujo al país rápidamente hacia la Reforma luterana. La Reforma luterana también llegó a Reda. Los Bentheim-Tecklenburgo ya eran los señores del lugar desde hacía casi 300 años. Entraron en posesión cuando en el siglo XIII un conde de Tecklenburgo se casó con la única hija del señor del castillo y encerró en la torre del castillo a su tío, que decía ser el heredero legítimo. Ocurrieron luchas familiares incluso en los más altos círculos aristocráticos. El prisionero era uno de mis antepasados, al que otro antepasado había capturado. Así de maravillosas eran las relaciones familiares de esa época. Tuvo que sentarse allí durante varios días, como podemos ver en los trazos que hizo hasta que accedió a firmar el contrato. Descubrieron las marcas de las paredes hace algunos años durante una renovación. La religión fue muy importante, al menos desde el conde Arnaldo II, el nieto de El Salvaje. Estudió teología y derecho y dejó su huella en el país y en su familia. También estaba de moda en esa época que los príncipes mandaran a sus hijos a estudiar a Heidelberg, Basilea o Estrasburgo, para que los educaran en la religión reformada. Y allí también aprendían los principios de la fe reformada. Así, cuando volvían orientaban a sus países hacia el calvinismo. Hacia 1590, el conde Arnaldo II introdujo personalmente la reforma calvinista en sus territorios. Las reliquias y las cruces desaparecieron de las iglesias. Es 2009. Estamos en la misa de los domingos en la iglesia reformada de Hohenlimburg, construida a mediados del siglo XVIII por un Bentheim-Tecklenburgo. El príncipe heredero Maximiliano y la princesa Marisa están sentados en el banco real. La familia principesca hoy sigue teniendo el patronato de 9 parroquias. Son los señores de la iglesia de manera oficial. Hasta 1948 eran los responsables de la construcción y la renovación de iglesias. Siguen teniendo derecho de codecisión para cubrir los cargos parroquiales. Creo que estas dos instituciones, la comunidad religiosa y la casa principesca, siguen teniendo algo en común hoy. Ambas se enfrentan a la misma presión de modernizarse. En otras palabras, tenemos que explicar de algún modo a la gente por qué tenemos que seguir existiendo. Una pequeña parroquia reformada de Hohenlimburg y la casa principesca de Bentheim-Tecklenburgo. Hoy la parroquia se financia en parte con los alquileres de las casas donadas a la iglesia por el conde en 1750. Según Max Weber, la reforma es el origen del capitalismo. Es la fórmula que se encontró y se practicó allí. En otras palabras, la actividad económica de los súbditos de la época y más tarde de la familia siempre fue extremadamente importante. Los Bentheim-Tecklenburgo vivían de sus propiedades. Hasta 1808 los súbditos pagaban impuestos a la familia. La hábil planificación familiar también desempeñaba un papel económico. La historia de la familia Bentheim es extremadamente complicada. Ha habido matrimonios, una y otra vez, que han llevado a que se ampliara el territorio. El matrimonio es una manera maravillosa y pacífica de conseguir nuevos territorios. La paz de los condados de Hohenlimburg y Reda llegó a su fin con Napoleón. Los franceses los ocuparon inicialmente y acabaron perdiendo su independencia después de la derrota de Napoleón. Los Bentheim-Tecklenburg se convirtieron en súbditos del rey de Prusia. Fue muy doloroso.
pero les compensó poder secularizar los monasterios y embolsarse sus bienes. Se cerraron los monasterios de Hersbruck y Klarolf. Una gran riqueza, el castillo y cientos de granjas ahora pertenecían a los Bentheim-Tecklenburgo. Antes de la secularización, siempre había que encontrar un equilibrio con los monasterios, que eran los estamentos. Tras la secularización, eso no siguió siendo así. Al final, el príncipe era el único gobernante durante cierto tiempo. En 1817, el rey de Prusia designó a Emilio Federico Carlos de Bentheim-Tecklenburgo como príncipe. Sus herederos se casaron con las mejores familias protestantes. Los Bentheim-Tecklenburgo eran ricos, incluso miembros de la Cámara de los Lores de Berlín. Sin embargo, no eran prusianos convencidos. Siempre ha habido algo de resentimiento. No querían tener nada que ver con la casa de Hohenzollern, a pesar de las compensaciones y todos los beneficios que se derivaron de eso. El hecho de que Hohenzollern destituyera a los condes de Hohenlimburg siempre se percibió como algo amargo. Aún así, utilizaron su influencia ante el emperador Hohenzollern. Gracias a la casa principesca, la primera línea ferroviaria de Minden a Colonia pasó por Reda en 1887. Cuando se construyó el ferrocarril, que en un principio iba a pasar por Paderborn y Lippstadt, grandes ciudades, mi antepasado intervino y dijo: «No, necesitamos que el ferrocarril pase por aquí para fomentar el desarrollo económico de Reda y Gütersloh». Eso es lo que pasó. El éxito económico vino de la mano del ferrocarril. Consideraban al príncipe Gustavo, el bisabuelo del príncipe actual, un aristócrata moderno. En 1902 pagó con sus propios fondos la renovación de una pequeña sinagoga de Reda, situada al borde del Parque del Palacio. A la comunidad judía se le permitía entrar al Parque del Castillo durante el Sabbat. Ese día lo usaban ellos exclusivamente. Mi bisabuelo siempre iba a la sinagoga con su sombrero de copa y participaba en la celebración. Los húsares imperiales eran la guardia de élite de Berlín. Después de la temprana muerte de su padre, Adolfo, abuelo del príncipe Maximiliano, se convirtió en el cuarto príncipe de Bentheim-Tecklenburgo. En 1914 se unió a los húsares como teniente en la Primera Guerra Mundial. Le tomaron como prisionero en Rusia en 1917 y después vivió la Revolución Rusa y el caos que ocasionó. Al final, se las arregló para alquilar un tren y consiguió viajar al oeste del nuevo antes de bajarse en Alemania. El príncipe regresó a un país distinto. El emperador había abdicado. La Constitución de Weimar abolió todos los privilegios de la nobleza y el título se convirtió en tan solo una parte del nombre. Alemania era una república, también rechazada por la casa de Bentheim-Tecklenburgo, en Reda. El abuelo del príncipe estaba implicado en la cooperativa de la nobleza alemana. Estos aristócratas se oponían a la democracia y al sistema de partidos y querían resucitar la monarquía. Fue uno de los aristócratas que se acercaron al nacionalismo después de 1918. Sin embargo, no se afilió al partido nazi hasta 1933, porque afiliarse al partido no habría sido lo propio de un señor de Estado o de un príncipe. No querían inmiscuirse mucho con el pueblo. A principios de los años 30, el príncipe Adolfo se convirtió en presidente de la cooperativa de la nobleza. El príncipe Adolfo de Bentheim-Tecklenburgo se casó con Amalia de Schaumburg-Waldenburg, una princesa de la aristocracia sajona. El príncipe era un gran amante del cine y grabó documentales contemporáneos únicos sobre la feliz y relajada vida privada de la familia. En casa, en el castillo de Reda, no se notó mucho la agitación política. Una persona siempre tiene dos caras.
Mi suegro era una persona encantadora, pero la cara amable y la horrible estaban muy cerca. Era algo extraño, y creo que podemos decir eso de muchas figuras históricas. Cuando conocías a mi suegro, era una persona encantadora. Así lo describía yo. Venía y me traía las primeras violetas. Una vez dispararon a 2 perros y se puso a llorar. Los hijos de los príncipes crecieron protegidos y alejados de los enredos políticos. Apenas viajaban en esa época. Eran conscientes de su estatus y se sentían superiores al resto de la gente de su edad. El príncipe Gustavo, el príncipe Nicolás y el heredero, el príncipe Mauricio Casimiro, disfrutaron de una infancia tranquila hasta esta gran puerta en la parte inferior, una puerta de hierro fundido. Se cerraba todas las noches y era inexpugnable. En invierno solíamos patinar en el foso. Una vez vino el líder nacional de la juventud y tuvimos que hacer guardia. El hombre venía y luego se volvía a ir. Así era siempre. Así eran también las juventudes hitlerianas. También teníamos que marchar por Wehr, aunque nadie sabía realmente por qué. Creo que era por los viejos tiempos, cuando los regimientos marchaban en formación hacia el enemigo. Eso ya no era así, pero seguía haciéndose. En el ejército de Prusia Oriental también aprendimos cosas así. Eran tonterías. El príncipe Adolfo no solo grabó a la familia, también documentó la construcción y la apertura de la autopista A2, no muy lejos del castillo. Así es como la política llegó a la tranquila Reda. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Hitler estacionó unidades en el palacio. Desde mediados de los años 30, el príncipe fue miembro del partido nazi. Creo que Bentheim, desde la posición social y cultural que ostentaba, tenía un escepticismo residual hacia el partido y ciertos elementos de la ideología. Pero eso no lo detuvo, y ese es el problema real que existe con los hombres así, que podrían y deberían tener más juicio por su formación, educación y estatus social. No evitó que pactaran con el partido de todos modos. Muy pronto, eso quedó claro. La comunidad aristocrática siguió el ejemplo del príncipe Adolfo y fue leal al régimen. Él esperaba persuadir a Hitler para que no concediese los derechos antiguos a la nobleza alemana, sin éxito. Aún así, en 1944, Bentheim condenó el intento de asesinato de Stauffenberg en un telegrama que envió a Hitler. Encajaba en la línea que comenzó con Bentheim en 1918, quizá antes, y esta línea era el camino hacia la extrema derecha a través del antisemitismo, las soluciones violentas, el rearme, una guerra de la venganza y una alianza con la política nazi. ¿Por qué iba a parar esto de repente en julio de 1944? El príncipe permaneció al lado de los nazis hasta el final de la guerra en 1945. Por supuesto, solo podemos lamentar que se acercaran tanto a los nazis. Había sido conservador desde siempre y después se fue con los nazis. Es una historia difícil que cuesta aceptar, especialmente porque siempre se le etiquetó como un nazi de póster. El príncipe Adolfo de Bentheim-Tecklenburgo siguió siendo el presidente de la cooperativa de la nobleza hasta mediados de los años 50. Ya no tenía ninguna influencia política. En 1945, las tropas británicas y estadounidenses ocuparon los castillos de los Bentheim-Tecklenburgo. Tras la retirada de los soldados aliados, el castillo de Hohenlimburg se convirtió en un museo local de la ciudad de Aachen. Se celebraban obras de teatro en el patio y se instaló un museo en las habitaciones. El príncipe Adolfo alquiló los monasterios de Karlshorst y Herzebrock y sus edificios asociados a comunidades e individuos particulares. La familia también vivía de estos ingresos. El ejército británico requisó inicialmente el castillo de Rega. Después,
La casa principesca alquiló las habitaciones. Los elevados costes de renovación y mantenimiento supusieron una pesada carga para el príncipe. Estamos en uno de los castillos con fosos más famosos de la región de Westfalia. Desde hace 20 años, la familia no vive aquí, y desde entonces se ha usado para otros fines. Ahora mismo alberga una escuela para sordos. El príncipe no volvería a vivir en el castillo de Reda. El castillo era cosa del pasado, dijo después de la guerra. Murió en un accidente de coche en 1967. Su hijo mayor, el príncipe heredero Mauricio Casimiro, se convirtió en príncipe. Hubiera preferido no hacerlo. Se lo dije a mi madre al día siguiente de la muerte de mi padre. Gracias a Dios, mi hermano ahora es el príncipe. Él lo hace muy bien, la verdad. Mauricio Casimiro es el padre del príncipe actual, Maximiliano. Conoció a su futura esposa a mediados de los 50, en una fiesta en casa de un familiar. Cuando visité a mi madre no tenía muchas ganas de hacer nada. Solo quería un poco de paz y tranquilidad. En algún momento hubo un cumpleaños y allí conocí a un joven. Esa es nuestra historia. Ocurrió en África. Mauricio Casimiro visitó a unos parientes y Sissi von Handenberg visitó a su madre. En los años 20, los padres de Sissi, el conde y la condesa von Handenberg, compraron una granja en Sudáfrica. Comenzó una vida llena de aventuras, también para la niña. Más tarde, cuando ya era princesa, Sissi y sus hijos viajaron a África una y otra vez. Siempre lo he anhelado y aún lo hago, por los maravillosos horizontes y las montañas y todo lo que hay ahí. Mi madre vivió allí durante 65 años. Era una leyenda en África, al menos en un radio de 200 kilómetros de donde vivía, tanto entre los negros como entre los blancos. Tenía una actitud muy maternal con los negros. En Alemania, la condesa Sissi aceptó una invitación al castillo Bosfeld. Los Bentheim-Tecklenburgo habían vivido allí desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a unos pocos kilómetros de Reda. De repente había vuelto a la puerta de los Bentheim y había unos perritos adorables. Mi suegro estaba encantado de que me gustaran tanto esos perros porque él también los adoraba. En casa de mi suegra había una mesa enorme con una cantidad impresionante de tarta. Me planté delante de la casa Bosfeld y dije, me encantaría vivir aquí, pero sin segundas intenciones. Pronto se instaló allí. En 1958, el príncipe Mauricio Casimiro y la princesa Sissi se casaron en la capilla del castillo de Reda. Reda no fue su hogar durante esos años. Alquilaban los edificios. Durante muchos años, el club de lectura de Bertelsmann, de la ciudad vecina de Gütersloh, tuvo allí su centro de distribución. El jardín era público, el parque de la ciudad de Reda. La princesa guiaba personalmente a los visitantes por el castillo. Este es el último ejemplo de este tipo de casas de entramado de madera que hay aquí. Es una pena que estén desapareciendo. Hemos luchado, luchamos unidos. No se puede decir que lo hiciéramos con este o con aquel partido. Luchamos todos juntos. Al principio me apoyaban los jóvenes socialistas. Vinieron 18 de ellos, bastante apasionados, y tuvimos debates. Las casas antiguas se derribaron o se renovaron por completo. Se construyeron carreteras alrededor del castillo y se enderezó el río. Alemania Occidental estaba envuelta en un frenesí de modernización y la princesa luchaba contra él. Si no hubiera sido por ella, las cosas serían muy distintas en el palacio, porque la intención original era construir una carretera de 4 carriles que atravesara el parque, frente a donde hoy es la Cancillería. Ella lo impidió con un empeño admirable. Por eso este lugar es tan bello.
Sisi de Bentheim renovó las salas de Reda. Consiguió revelar un papel pintado que se encontraba bajo gruesas capas de pintura, que hacen que el palacio sea uno de los más hermosos del país en la actualidad. La princesa recibió el Premio Alemán de Protección de los Monumentos por su labor. Cuando mi madre daba visitas guiadas por el castillo, íbamos con ella a escucharlas, y era como ver una atracción turística. Cuando éramos niños, no teníamos una relación muy cercana con Reda, porque estaba bastante lejos, a 6 kilómetros. La familia vivió en el castillo de Bosfeld hasta 1988. Los hijos del príncipe Mauricio y la princesa Sisi crecieron allí. El príncipe administraba las propiedades. Los hijos fueron a una escuela primaria normal. Querían llevar una vida ordinaria, pero eso no era tan fácil. De niño siempre fui muy selectivo con mis amigos. Siempre tenía una persona de referencia, un amigo, y era algo más cauto con los demás. Cuando cumplieron 10 años enviaron a los príncipes Cristóbal y Maximiliano a un internado a Salem, Alemania. El director era un amigo de la familia. Cristóbal era el heredero y tenía que convertirse en el próximo príncipe de Bentheim-Tecklenburgo. Una semana después de graduarse, murió en un accidente. La muerte de mi hermano fue algo traumático para mí y también para toda la familia. En ese momento, yo estaba terminando el instituto en Inglaterra. Cristóbal murió en un accidente de coche, como su abuelo. La noche anterior estuve hablando con Cristóbal hasta la 1 de la madrugada. Él estaba muy involucrado en la política y en su futuro trabajo, y siempre quería saber más. Mamá, ¿por qué lo haces así? Mamá, ¿y esto por qué es así? Al príncipe Cristóbal le encantaba actuar. Tenía muchos planes y adoraba viajar. Fue a la India como estudiante de intercambio. Fue a Sicilia. Fue a África con mi madre. Su vida estaba llena de cosas increíbles e interesantes. Vivía su vida plenamente. Puede sonar mal que lo diga así. Cristóbal era una persona maravillosa, pero su hora había llegado. Creo que es algo filosófico, religioso o algo así. Cristóbal estaba preparado para convertirse en príncipe algún día, pero su hermano pequeño tuvo que ocupar su lugar. Eso me provocó un terror que solo se calmó con el tiempo. Tuve que meterme en un papel que estaba destinado para él. El príncipe Maximiliano aún iba a estar un tiempo alejado de casa para adaptarse al papel del príncipe heredero del castillo de Reda. En Inglaterra, nadie sabía que yo era príncipe, y eso hizo que mi vida fuera mucho más fácil y relajada. Hoy la princesa Sisi y el príncipe Mauricio viven en su residencia del monasterio de Harzebrock. El príncipe, gravemente enfermo, se ha retirado por completo. La princesa dirige desde hace años una pequeña galería de Harzebrock. Siguen organizándose exposiciones regulares de artistas importantes. Nicolás, el hermano del príncipe, también ha vivido y trabajado aquí durante varios años. Es un surrealista de renombre y vivió casi 40 años en Roma. Es una vida tranquila, como siempre ha deseado el príncipe y su hermano. Esa es una costumbre de los Bentheim. No aparecemos mucho. Estamos solos. Estar aislado es una de las cosas más agradables. El príncipe heredero Maximiliano hizo el bachillerato en Inglaterra y estudió en una universidad de élite. Allí se sentía en casa. En otras circunstancias se habría quedado allí.
Maxi fue al mejor y más exigente internado masculino de Inglaterra. Es claramente mejor que Eton, Winchester. Después fue a Cambridge, la universidad soñada de cualquier inglés. Conseguir llegar siendo extranjero es bastante poco común. Llamaba mucho la atención. Él consiguió integrarse mucho más en el sistema inglés cuando llegó a ese nivel superior. Es algo muy inusual. Conoció a su futura princesa en Park Hill, al sur de Inglaterra, Lady Marisa Fortescue. Procede de la antigua nobleza británica. Siempre tuve claro que debería volver en algún momento. Y ella me apoyó mucho. Lady Marisa sabía que su lugar estaba al lado del príncipe. Es un gran honor continuar esta historia y dirigir nuestra casa. Podría verlo como una carga, pero creo que lo debemos ver de manera positiva. Tenemos que continuar esta tradición. Me alegro mucho de poder hacerlo. En 2001 se celebró otra boda en el castillo de Reda. El caballero Seymour Fortescue llevó a su hija Lady Marisa al altar. Fuera les esperaba el pueblo y las cámaras. Los ciudadanos de Reda dieron una calurosa bienvenida a su nueva princesa. El príncipe y su esposa tenían grandes planes. Querían convertir de nuevo el castillo en el centro de Reda. La joven pareja creía que su lugar era la sede ancestral de los príncipes de Bentheim-Tecklenburgo. Tiene que ser la esposa de un príncipe. Tiene que organizarlo todo. Dirige el castillo, los jardines y todos los eventos. Es una gran tarea. La princesa Marisa estudió teología y trabajó en Christie's, la casa de subastas en Londres. Cuando conoció al príncipe Maximiliano, la mujer británica no hablaba nada de alemán. Es algo muy difícil para cualquiera. Creo que es extraordinario que lo haya conseguido. No solo lo ha logrado, sino que Maxi siempre había sabido que lo lograría. Es alguien excepcional. El Festival del Tiro en Reda. El club de tiro existe desde hace más de 175 años. El príncipe y la princesa son miembros, igual que todos sus antepasados desde que se creó el club. Es parte de su vida cotidiana. En nuestra región, algunas empresas tienen cifras de facturación gigantescas y, sin embargo, nos mantenemos muy bien aquí porque la historia tiene un peso muy importante, especialmente en Westfalia, porque Westfalia es muy consciente de su historia. El distrito de Gütersloh cambió rápidamente después de la guerra. Con 20.000 empresas, es una de las regiones económicas más fuertes de Renania del Norte-Westfalia. Destaca una empresa en particular, Bertelsmann. Con una facturación de miles de millones, es una de las mayores editoriales del mundo. Hacia 1840, Bertelsmann era el impresor de la corte del entonces príncipe de Bentheim. Si va a nuestro archivo, verá muchos documentos que imprimió el propio Karl Bertelsmann. La familia de Bentheim-Tecklenburgo llegó a tener una participación en la exitosa empresa de muebles Kor Interlubke. La casa principesca es una potencia económica de Reda. Aquí todo el mundo conoce al príncipe y la princesa. La población acepta completamente la casa principesca y debido a sus muchas propiedades, son muy importantes. El castillo de Reda se encuentra en el centro de la ciudad. Hoy en día, la mayor parte de la enorme superficie está alquilada. Las empresas tienen aquí sus sedes. Nada está en venta. Estamos aquí arraigados. Si quisiéramos vender todo lo que tenemos ahora mismo, como otras personas han hecho en algunos casos, seguramente nos iría bastante bien económicamente.
Los Bentheim-Tecklenburgo son grandes terratenientes. La agricultura y sobre todo la silvicultura son la base de su riqueza. Tienen innumerables propiedades en la región. Algunas pertenecen desde hace siglos a la familia y se alquilan para obtener beneficios. Aunque el poder real ya no esté aquí, la responsabilidad y la propiedad siguen presentes. Se gestiona y se mantiene con cuidado. Esta propiedad no se ha reducido en las últimas décadas, sino que ha crecido. No creo que el príncipe heredero viva todos los días la vida de ensueño de un príncipe, pero vive en el mundo actual y cumple con sus deberes diarios. No podría cumplir sus tareas si estuviera constantemente pensando en que es el príncipe. El príncipe se describe como un hombre de negocios. Quiere que el castillo vuelva a ser el centro espiritual y cultural del distrito. El distrito de Gütersloh es un distrito económicamente fuerte, pero los débiles factores de la localización también desempeñan un papel cada vez más importante, y la casa principesca también tiene un cometido importante. El príncipe y la princesa buscan hacer el bien. Son patronos de la Iglesia y presidentes de la Cruz Roja, así que están involucrados en muchas actividades de voluntariado, y cuando el hospital local estaba a punto de cerrar, la familia salió a manifestarse. Todo aquel que conoce a la pareja se da cuenta de su carisma. Son diferentes. No es burguesía, es aristocracia. Pero no se ve como algo negativo. No son arrogantes ni snobs. Todo lo contrario. La gente se esfuerza mucho por participar, por involucrarse y porque la casa siga abierta. Todos los años se celebra el festival Primavera en el Parque, en el Castillo de Reda. Esta feria de ventas de productos de jardinería, que además tiene un gran programa cultural y deportivo, se lleva celebrando desde 2003. Los príncipes trajeron la idea de Inglaterra, el país natal de la princesa Marisa. La tía de Marisa, la escritora de superventas Rosamunde Pilcher, va a ayudarles a promocionar el evento. Una rosa del jardín real lleva su nombre. Quieren ganar dinero a través de la historia y la prominencia. Espero que consigan convertir Reda en una atracción maravillosa para visitantes y turistas. Los fans de Rosamunda Pilcher inundan el castillo de Reda. Es lo que querían. Al fin y al cabo, a veces la vida de sus altezas parece salida de una novela de su famosa tía. Pero eso no es lo que la gente del castillo quiere oír. Me encanta Rosamund Pilcher, pero es la vida real, no es una novela. Puede parecer real, pero es una vida privilegiada. El príncipe y la princesa siguen siendo propietarios de la granja en Sudáfrica. No tienen planes de vender su hogar africano. Viajan allí con sus hijos al menos una vez al año durante algunas semanas. Nos encanta estar allí. Y a nuestros empleados también. Por ejemplo, todos mis hijos fueron bautizados allí. Sacaron los tambores sagrados y bailaron con trajes tradicionales. Había mucha cerveza y cocinaron cabras para comer. Fue todo un festín. El príncipe Mauricio es el hijo mayor de Maximiliano y Marisa. Hoy también hay dos pequeñas princesas. Puede añadir el nombre de Magagen a los innumerables títulos nobiliarios que llevará algún día como príncipe. Este es su nombre africano que recibió ese día. Todos tenemos nombres africanos. El mío es Ugela. ¿Qué significa? Ni idea. Verano de 2009. El príncipe ha salido de caza. Él dice que son unas vacaciones en casa. Esta es su gran pasión.
Caspar Getterich trabaja para la familia desde 1961. Lo sabe todo sobre la casa principesca. Lo primero que me preguntaron es, ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo es? Y yo digo, pues bastante normal, ya está. Puedes tener una conversación con todo el mundo, con el príncipe Adolfo, con el padre del príncipe, Casimiro, o el príncipe y la princesa. Es un día de celebración en el castillo de Reda. El príncipe cumple 40 años. Han invitado a más de 300 invitados a un concierto. Mandatarios de la región, amigos aristocráticos y familiares de toda Europa. Es una celebración privada, pero también una reunión de negocios. Aquí se ha borrado la frontera entre la conservación de la tradición y la comercialización de la ubicación. Han decorado el castillo y a sus empleados para la ocasión. Eso es lo que piensa la gente. ¿Por qué haces algo así? ¿Es que acaso existe? Claro que existe. Hay muchas personas que no lo entienden. Como ciudadano normal, estás en el medio. Los príncipes de Bentheim-Tecklenburgo reconocen su historia. Creo que Max fue lo bastante listo como para darse cuenta de que tenía que vivir aquí. De lo contrario, esto se convertiría en otro hotel. Creo que es maravilloso que la historia esté a disposición de los que desean descubrirla. Es genial que podamos compartirla, incluso con los que no saben mucho de historia. Quizás se interesarían por ella si conocieran a esta joven pareja. El príncipe Maximiliano y la princesa Marisa son conscientes de su estatus, pero también son cercanos al pueblo. Los invitados son un reflejo de la sociedad de Westfalia. También encontramos aquí a presidentes de los equipos de fútbol más importantes. Me ha prometido que si el Schalke 04 gana alguna vez la Champions, podemos izar la bandera azul y blanca en la torre. La casa de Bentheim-Tecklenburgo logra equilibrar la tradición y la modernidad. Los visitantes se sienten como si hubieran transportado a otra época. Quizá eso sea parte de su éxito. Sigue y sigue, la tradición continúa. El hijo tiene ahora 11 años y quiere venir todos los días. Pronto Maximiliano y Marisa se convertirán en príncipe y princesa. Dirigirán una casa abierta, donde todos son bienvenidos, las personas corrientes y la nobleza. Eso es muy importante para nosotros, que todo el mundo tenga un hueco, que todos se sientan a gusto en este espacio. Lo hemos logrado en parte, pero esta es una tarea que nunca acaba. Los Bentheim-Tecklenburgo, una dinastía de Renania del Norte Westfalia con un futuro principesco.